¿Me puedes explicar qué se supone que estás haciendo aquí? Te dije que tenías prohibido entrar a esta casa. Mira, nada más vine a traer algo y me voy, ¿ok? Ustedes no entienden, ¿verdad? Tú y tu hermano creen que pueden seguir entrando y saliendo de la casa como antes, como si fueran los dueños. Acaben de entender que las cosas cambiaron. No los quiero aquí. Elena, ¿por qué nos odias tanto? O sea, ¿qué te hicimos? Digo, para que te tomaras tantas molestias para fregarnos a mi hermano y a mí. ¿Qué, nos tienes miedo o qué? Por favor, no te des tanta importancia, idiota. Ni tú no te hagas la dueña de esta mansión porque tampoco lo eres. A mí no me hablas así, maldito gato. Es que te duele que te diga la verdad. Que nunca fuiste mejor que nosotros. Que a ti te recogieron igual que a mi mamá, a mí y a mi hermano. Y eso te duele. Lárgate de aquí. Lárgate y no vuelvas. Tranquila, tranquila. Que tampoco me quiero ver la cara de víbora que te gastas. Lárgate. Cuidado, Elenita. Que no te ahogues en tu propio veneno. Ellos me mataron. Me arrancaron de mis hijas, de mi vida, de este mundo, de todo lo que amo. Yo tengo que ser fuerte. Tengo que hacerlos pagar por lo que me hicieron a mí y a mis hijas. Yo tengo que ser fuerte. Ellos tienen que pagar. Ellos van a pagar. Ellos van a pagar. ¿Se puede saber para qué demonios me citaste tan temprano? ¿No dejas dormir? ¿Cuánto dinero tenemos del vino adulterado? De todo, no sé. No he checado la última remesa. Pero en total deben ser como unos, no sé, 4 millones de dólares y fracción, casi 5. ¿Por qué? Bien. Creo que va siendo hora de que dividamos las ganancias. Me largo con Mónica, al fin del mundo. Pero tú estás loco. ¿No te puedes ir ahora con tantos problemas que hay en esta empresa? Con lo bien que nos está yendo nuestro negocito secundario, ¿te cae? Mira, si hay problemas, que Elena lo resuelva, si puede. Y tú, sigue con el negocio, si quieres. Pero yo me voy de aquí. Mira, Gerardo, por más buena que esté tu maestrita, no vale la pena perder la cabeza por ella, bro. Estás cometiendo el error más grande de nuestro negocio, ¿sí? No, te equivocas. El error es seguir aquí soportando a Elena. Lo único que quiero es una vida tranquila con Mónica. Qué bueno que llegas. ¿Para qué me llamó? La otra noche que escuchaste a Esteban, te pusiste muy mal. Y si no quieres ponerte en contacto con él, por lo menos necesitamos hacerle un camino de luz. ¿Camino de luz? Sí. Se realiza para guiar a las almas que están extraviadas para que trasciendan en paz. No sé, Luz Marina, la verdad. Anoche tuve un sueño muy confuso. Esteban se te apareció en sueños. Fue solo un instante, pero me dijo, ella tiene que saberlo. ¿Saber qué? Eso fue todo lo que escuché. Después se cortó el canal de comunicación. Pero es muy buen avance, Selma. Eso quiere decir que él quiere comunicarse. Yo te aconsejaría que volviéramos a intentarlo. Mom, ¿quieres que te prepare algo de desayuno? Mom. Mom, ¿dónde estás?
En el súper, hija, nos hacían falta algunas cosas. No. No puedes usar eso aquí. Se cortan las vibraciones. Hija, no te oigo muy bien. Te llamo luego, ¿eh? Oiga, Marta, ¿y sabes si Mónica come bien? ¿Come sano? ¿Come a sus horas? Diego, me prometiste que no te ibas a meter con ella. No. Sí, claro que sí. Es que quedé un poco preocupado por lo que pasó el otro día en la piscina, el desmayo. Es solamente eso. No sabes si está enferma o por qué le pudo haber pasado algo así. ¿No? Y hasta donde sé, siempre ha sido una muchacha muy sana. A lo mejor fue la primera vez que le pasa. Sí, claro, puede ser. Marta, ¿y no sabes si en la casa hay algún sótano o caseta o sea, algún lugar para guardar cosas? Pues en todos los años que llevo aquí en la casa no he visto, pero puedo preguntar. ¿Por qué quieres saber? No, es que pensaba mover mis herramientas, eso es todo. El lugar donde están ahora es un poco húmedo y creo que se pueden oxidar. Le puedo pedir a Elena que nos compre una lona impermeable o una caja de plástico. No, está bien, tranquila. Yo puedo comprarlas y son económicas. Me voy a seguir trabajando. Gracias por el juego. Elena te va a ir a buscar hasta el fin del mundo, hombre. Y se va a desquitar a balazos por haberla abandonado, vas a ver. Escúchame, si se acerca demasiado, la policía va a recibir un interesante recuento de todo lo que ha hecho. Además, no vas a saber dónde buscarme. Si haces eso, yo también voy a tener que largarme de aquí. Yo no quiero pasar el resto de mi vida como un fugitivo, che. Vamos, por favor, no exageres. Tenemos dinero suficiente para vivir como reyes, donde sea. Lo que tenemos no es nada comparado con lo que vale esta empresa. Date cuenta, por favor, bro. Bueno, vas a tener que ajustarte, porque yo me largo de aquí. Estás pensando con cualquier parte del cuerpo menos con el cerebro. ¿Sí te das cuenta, no? Pues lo siento, pero ya me decidí. Es más, necesito que me deposites mañana todo en este banco. Este es el número de cuenta. ¿Islas Caimán? ¿Puedo confiar en que no me vas a delatar con Elena? Pues ya. Deséame suerte. ¿Suerte? Lo que tú necesitas es un milagro tras otro. Al lado de Mónica, créeme, no me va a faltar. Mónica, ¿qué haces aquí? Nunca vienes tan lejos. Nada, vine por Pacho, que anda de vago. ¿Estás bien? Te ves un poco seria. Estoy bien. Gracias. Estoy un poquito cansada nada más, no dormí muy bien. Tú, en cambio, te ves regia. ¿Sabes? Tu mamá me contaba que cada vez que ibas a montar a caballo te veías como una reina. ¿Y qué razón tenía? Te envidio, ¿sabes? Mi mamá nunca te decepcionó. Siempre se portó tan bien contigo que tú la sigues recordando así, de bonito. En cambio, con Emiliana y conmigo no se portó tan bien. Ay, no. No digas eso, Camila. ¿Por qué te sientes así? Te digo algo, pero ¿qué queda aquí entre nos? Por supuesto, te lo prometo. Mi mamá, antes de morir, descuidó mucho la empresa. Tanto así que Gerardo tuvo que malbaratar el 30% de las acciones de la empresa. ¿Quién te dijo eso? Elena. ¿Y tú le crees? Digo, según tengo entendido, tu mamá siempre estaba muy al pendiente de sus negocios. Pues no creo que Elena tendría que mentirme. Además, ¿qué otra explicación le das? ¿De modo que Gerardo haya desestabilizado la empresa así en tan poco tiempo él solo? Pues sí, pero también tendría que haber despilfarrado a manos llenas, ¿no? Bueno, pues con sus conciertos y su nuevo novio la descuidó mucho. Pero ¿sabes qué es lo peor, Mónica? Que Gerardo se asoció con un tipo que parece un gángster. Y según esto, solo para salvar la empresa.
Entonces ya te enteraste que Gabriel se va a casar. ¿Te lo contó Marta? No, me lo encontré en el jardín. ¿Sabes? A veces me gustaría ser más grande para tener un novio tan guapo como él. Ay, Emiliana. Mira, en la vida llega el momento en que los jóvenes se emparejan y todos parecen de la misma edad. Esa es la edad que justo me gustaría tener. Chiquita, va a ocurrir más pronto de lo que te imaginas. ¿Y esa guitarra? Que mi mamá siempre quiso que Camila y yo tocáramos el piano, pero a ninguna de las dos se nos dio. Entonces dijo que deberíamos de haber tocado algún instrumento y por eso me regaló esta guitarra. Pues ahí la llevas, ¿eh? ¿Y por qué te dio por tocar la guitarra? Pues, no sé. ¿La nostalgia? ¿Entonces no hay chance de que lo pienses 2 veces? Ya lo decidí. Si te quieres quedar, bien. Yo no me pienso quedar en este infierno. Ni hablar. Inicia nuestra vida de fugitivos, ¿no? Y yo tampoco me voy a quedar aquí a que Elena se desquite conmigo su coraje, ¿no? Ok. Bueno, pues ya sabes, mañana espero mi dinero, ¿sí? Seguro. Vale. Te juro que siento tanta rabia con mamá que me gustaría tenerla enfrente para gritarle todo el daño que nos ha hecho. Pero al mismo tiempo me siento culpable de pensar así. Tienes toda la razón en sentirte así. Yo me sentiría igual. ¿No la vas a defender? Ay, pues Camila, no se puede defender lo indefendible. Tu mamá cometió el peor error de todos al enamorarse de ese hombre y cerrar los ojos ante todo lo que la rodeaba. Ella debió saber en dónde se estaba metiendo, no era ninguna niña. Bueno, pero dicen que el amor te ciega. Sí, cuando tienes 20 años, tal vez. Pero una mujer de 50 no puede permitirse ser así de idiota. Mónica. Perdón. Perdón, Camila. Me dejé llevar por la rabia, como tú. Puede que haya sido sin querer, pero tu madre le hizo mucho daño a ti y a tu hermana con su decisión. Nadie es perfecto, pero hay errores que se pagan demasiado caros. ¿Qué vas a hacer? Pues seguir luchando por lo que es nuestro, ¿qué más? Tu mamá crió 2 muchachitas muy fuertes y eso está muy bien, Camila. Pero también hay que aprender a ser prudente a veces. Si me permites darte un consejo, acércate más a tu tío Jorge. Apóyate en él, deja que luche por ti. Es la empresa de mi padre, eso me toca a mí. Está bien, pero él tiene muchas más armas. Y si es cierto lo de que el tipo el nuevo socio de Gerardo, es como tú dices, es peligroso que te metas ahí, Camila. Uno nunca tiene aseguradas las victorias ni las derrotas. Pero lo que sí puedes hacer es elegir tus batallas y saber cómo lucharlas. La señorita Elena está en la oficina, señor. Yo le voy... Me sé el camino, Susana, gracias. Pero... Desde ayer te estoy llamando a tu oficina y a tu celular y no me respondes. ¿Me estás evitando? En esa piel, lo que dejé pendiente en el amor tendré. Será perfecta nuestra sociedad al vivir. Tu cuerpo y mi alma de la soledad se alejarán y viviré en ti. Y tú en mí. Serás mi música y yo seré tu libertad y escaparás
en